Muy buenos días, mis queridos niños y niñas de primer grado. Estamos en el día 2 de la semana 23. Nuestra actividad de hoy es investigamos y jugamos con la luz y la sombra. Para ello desarrollaremos el área de ciencia y tecnología. En la actividad anterior, escribiste el listado de actividades que realizas en diferentes momentos del día. ¿Qué aprenderemos hoy? Hoy indagarás qué objetos producen sombra y cómo sucede esto para luego compartir lo aprendido a través de un juego familiar. Nuestras metas. Proponer posibles respuestas sobre qué objetos producen sombra. Seleccionar acciones para obtener datos sobre objetos que producen y no producen sombra por efecto de la luz. Registrar y organizar datos sobre los objetos que producen sombra. Comparar datos de tu observación y la información consultada para explicar cómo algunos objetos producen sombra. Comunicar a través de un juego qué objetos producen sombra y cómo sucede esto por efecto de la luz. Leemos la siguiente situación. Carlos tiene 7 años. Como es habitual, un día se fue a dormir luego de ver una de sus películas favoritas. Ya estaba por quedarse dormido cuando recordó que no se había lavado los dientes. Saltó de su cama para ir al baño. Al asomarse a la puerta de su dormitorio, observó una luz que salía de la habitación de sus padres. Luego, miró la pared que se encuentra al lado de la puerta del baño y vio a una persona muy alta con sombrero vestida de negro. Asustado, llamó a sus padres diciendo: «¡Hay un hombre de negro!». Su padre se acercó a ver qué sucedía y miró al personaje que asustaba a su hijo. Luego llevó a Carlos hasta su habitación y le mostró quién era el hombre de negro, una sombra del perchero de su ropa. Pausa el video y vuelve a leer el texto. Y también observa a detalle cada una de las imágenes. Ahora dialoga con tus familiares a partir de estas preguntas. ¿Qué asustó a Carlos? ¿Quién era el hombre de negro? ¿Qué objetos produjeron la sombra? ¿Cómo se produjo la sombra del hombre de negro? ¿Te ha pasado algo así alguna vez? ¿Las sombras se producen con luz o sin luz? Pausa el video y dialoga con tus familiares. Ahora, con ayuda de un familiar, responde la siguiente pregunta. ¿Qué objetos producen sombra? ¿Cómo se produce una sombra? ¿Cuáles de los siguientes objetos crees que producirán sombra? ¿El vaso de vidrio de plástico? ¿La cartulina rectangular? ¿O la pelota de plástico? ¿Por qué? Señala y explica de forma oral. Selecciona las ideas que crees que te ayudarán a responder las preguntas. La primera dice: si el objeto deja pasar la luz, entonces produce sombra. La siguiente dice: si el objeto no deja pasar la luz, entonces produce sombra. Y la última dice: si el objeto no deja pasar la luz, entonces no produce sombra. Piensa cómo puedes hacer para saber si tus respuestas son correctas. Señala con tu dedo cuál de estas acciones podrías realizar. ¿Hacer un experimento dejando pasar luz a través de los objetos? ¿Preguntar a mis familiares si mis respuestas son correctas? ¿Buscar información en libros e internet en compañía de un familiar? ¿Qué otras cosas crees que puedes hacer para responder las preguntas? Para saber qué objetos producen sombra, te proponemos indagar las respuestas desarrollando el siguiente plan de acción. ¿Qué acciones haremos para saber qué objetos producen sombra y cómo sucede esto? Número 1. Observar las características del material con el que están hechos los objetos. Número 2. Observar si los objetos que dejan pasar la luz producen o no sombra.
Número 3. Registrar los objetos que producen sombra y los que no lo hacen. Número 4. Comparar la sombra de objetos diferentes. Número 5. Producir mi sombra. Y número 6. Organizar los datos e información con dibujos y en tablas para responder la pregunta inicial. ¿Qué vamos a utilizar? Un cuaderno, un lápiz para tomar nota, una linterna, una pelota de plástico, un vaso de vidrio, una cartulina rectangular y objetos diferentes. Empezamos a desarrollar el plan de acción. Para ello debemos buscar un espacio con poca iluminación para realizar las observaciones. Primero, colocamos sobre la mesa, cerca de la pared, el vaso de vidrio y lo alumbramos con la linterna. Observa qué se forma en la pared y toma nota qué se ha formado en la pared. Realizamos el mismo procedimiento con la pelota. Colocamos la pelota sobre la mesa y alumbramos con la linterna. Observa qué se ha formado en la pared. Igual con la cartulina rectangular. Colócala sobre la mesa, alumbra con la linterna y observa qué se forma en la pared. Ahora registramos las observaciones. Tenemos el vaso, la cartulina y la pelota. Respondemos las siguientes preguntas. ¿De qué material está hecho? El vaso, ¿de qué material está hecho? De vidrio. La cartulina, de papel grueso. Y la pelota, de plástico. ¿Deja pasar la luz? ¿El vaso de vidrio dejó pasar la luz cuando alumbramos con la linterna? Sí, sí dejó pasar la luz. ¿La cartulina dejó pasar la luz? No, porque lo que se reflejó fue una sombra oscura. ¿La pelota dejó pasar la luz? Tampoco. ¿Qué se forma en la pared? Cuando alumbramos con la linterna el vaso de vidrio, ¿qué se formó en la pared? Observa la imagen. ¿Qué se formó? Una luz blanca, de forma circular. Y cuando alumbramos la cartulina, ¿qué se formó? Una sombra oscura, de la misma forma de la cartulina. Y cuando alumbramos la pelota, ¿qué se formó en la pared? Se formó una sombra oscura, de la misma forma de la pelota, de forma circular. Vamos a revisar y comparar los datos de la tabla. ¿Qué objetos han permitido el paso de la luz a la pared? El vaso. ¿Y de qué material está hecho? De vidrio. ¿Qué objetos han impedido el paso de la luz? La cartulina y la pelota. ¿Y de qué material están hechos? La cartulina de papel grueso y la pelota de plástico. ¿A qué objetos llamaríamos transparentes y a cuáles llamaríamos opacos? El vaso es transparente y la cartulina y la pelota son opacos. ¿Qué se forma cuando los objetos impiden el paso de la luz? Se forma la sombra. ¿La forma de la pelota se parece a la forma de su sombra? Sí, tiene la misma forma. ¿La sombra de la pelota y la cartulina son iguales? No, no son iguales. ¿Por qué? Porque tienen diferentes formas. La pelota y la cartulina tienen formas distintas. ¿Dónde ubicaste el objeto? ¿Delante o detrás de la linterna? Ubicamos los objetos delante de la linterna. Ahora nos informamos. Efectos de la luz. La luz es una manifestación de la energía que nos permite ver lo que está a nuestro alrededor. El sol es una fuente de luz, pero también lo son una lámpara o una linterna. Cuando la luz pasa por los objetos, puede ocurrir que estos dejen pasar la luz o no.
Cuando un objeto deja pasar la luz, se dice que ese objeto es transparente, como el vaso de vidrio que dejó pasar la luz. Los objetos transparentes permiten ver a través de ellos. Los objetos hechos de vidrio suelen tener esta característica. Ejemplo, una luna de vidrio, un vaso, un frasco de vidrio. Y cuando un objeto impide o se interpone al paso de la luz, se produce una sombra con su misma forma. Se dice que estos objetos son opacos, como la pelota, que impidió el paso de la luz y produjo la sombra. Los objetos opacos no permiten ver a través de ellos. Los objetos hechos de cartón, como las cajas, también los objetos de metal, las latas o objetos de madera, como algunos juguetes también, tienen esta característica. Ejemplo, está la caja de cartón, la cartulina, los juguetes son opacos, no permiten el paso de la luz. ¿Y cómo se produce una sombra? La sombra entonces no es más que un lugar donde no llega la luz. Se produce cuando un objeto opaco impide el paso de la luz. Cualquier fuente de luz natural, como el sol o una fuente artificial, como una linterna o una lámpara, puede producir sombra. Puedes producir tu sombra con una linterna dentro de casa o salir en un día soleado y observar cómo es tu sombra. Observa la imagen. Señala cuál de estos objetos puede producir sombra e indica el porqué. Tenemos un oso de peluche, una ventana de vidrio, una lata y un sombrero. ¿Qué objetos pueden producir sombra? Muy bien, el oso, la lata y el sombrero. ¿Y por qué? Porque son opacos, impiden el paso de la luz. Escribe y dibuja en tu cuaderno 3 objetos transparentes y 3 objetos opacos que encuentres en tu casa. En esta parte donde dice objetos transparentes, vas a dibujar 3 objetos y escribir su nombre. Y aquí 3 objetos opacos y escribe sus nombres. Ahora ha llegado el momento de responder las preguntas iniciales. ¿Qué objetos producen sombra? ¿Cómo se produce una sombra? Para ello, te vas a ayudar del siguiente esquema. Los objetos que producen sombra son objetos opacos porque impiden el paso de la luz. Ejemplos, la caja de cartón, los juguetes u objetos de madera. Los objetos que no producen sombra son objetos transparentes. ¿Por qué? Porque dejan pasar la luz. Ejemplos tenemos el vaso de vidrio, las ventanas. La sombra se produce cuando un objeto impide el paso de la luz. Compara esta respuesta con la que escribiste o dibujaste al inicio. ¿Son iguales o diferentes? ¿Qué nuevas ideas aprendiste? Reflexiona con ayuda de un familiar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué hiciste para saber qué objetos producen sombra? ¿Cómo hiciste para producir tu sombra? Si quieres hacer un regalo sorpresa de galletas, ¿elegirías un frasco de vidrio o una caja de cartón? ¿Por qué? ¿Se puede producir una sombra sin luz? ¿Por qué? Muy bien, ahora que ya conoces más sobre los objetos que producen sombra y cómo sucede esto, te invitamos a crear diferentes sombras utilizando tus manos con ayuda de tus familiares. Finalmente ha llegado el momento de evaluar nuestros aprendizajes. Para ello vas a indicar si lo lograste, lo estás intentando o aún necesitas apoyo. Propuse posibles respuestas sobre qué objetos producen sombra. Seleccioné acciones para obtener datos sobre objetos que producen y no producen sombra por efecto de la luz. Registré y organicé datos sobre los objetos que producen sombra. Comparé datos de mi observación e información consultada para explicar cómo algunos objetos producen sombra y cómo ocurre esta. Comuniqué a través de un juego qué objetos producen sombra y cómo sucede esto por efecto de la luz. Muy bien, chicos, aquí termina la clase. Nos estamos viendo hasta la siguiente oportunidad.